Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que con sus 45 canales de televisión socios nos permite difundir este tipo de programas a nivel nacional. En esta ocasión nos acompaña el economista Carlos de la Torre, quien es exministro de Economía y Finanzas y adicionalmente fue presidente del Consejo de Ministros del Fondo de Desarrollo de la OPEP, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad UTE en la actualidad y consultor de organismos internacionales, entre algunos otros aspectos de su vida personal y profesional. Bienvenido, Carlos, un gusto que nos acompañes en SECREA. Siempre es un gusto poder atender inquietudes de la ciudadanía y contribuir de alguna manera con algún elemento para que puedan tener un criterio de lo que sucede en nuestra coyuntura. Muchísimas gracias. Bajo tu criterio, claro, como exfuncionario público, digamos, como exministro, en este caso del actual gobierno, ¿cómo catalogas el actual momento del presidente Lenín Moreno frente a sus responsabilidades en el país, sus responsabilidades económicas y sociales? Tanto en lo político como en lo económico, y subrayando lo económico, yo creo que nos queda claro que es un momento tremendamente complejo. Se presentan nubarrones negros en ambos espacios y más allá de que sean retos para el ejercicio de un mandato presidencial, se vuelven ya situaciones que pueden ser críticas y llevarnos a riesgos mayores en ambos niveles. Ahora, tú estuviste desde el inicio del gobierno con el presidente Lenín Moreno. ¿Cómo valoras tú las ofertas, los ofrecimientos, las propuestas de campaña de su plan de gobierno respecto de lo que ha sucedido después de ya mismo 2 años de que este gobierno esté en funciones? Bueno, yo creo que está claro también para la ciudadanía que hubo un giro radical en la orientación de la política en general del gobierno nacional y del manejo económico. Ese giro, o el momento en que empezó a darse ese giro, marcó justamente mi separación del gobierno en la medida de que ya no estaba avanzando en el sentido y en la dirección por la cual votamos todos quienes apoyamos al presidente Moreno en su momento. Entonces, en esa línea está muy claro que las ofertas que se hicieron en la campaña, respecto a las cuales se trabajó mucho y muy duro, por ejemplo, casa para todos, agua para todos, tratar de desarrollar mecanismos para ampliar este empleo que se presenta bastante complejo en el Ecuador. Todo aquello ha quedado de lado y ahora vemos que el direccionamiento apunta hacia otros espacios que no van a permitir que se alcancen esas metas que en algún momento se definieron desde los objetivos de la propia campaña. Nos vamos a concentrar después en lo que es básicamente el aspecto económico y la propuesta de gobierno del actual presidente, y en tu caso específicamente como exministro de Economía y Finanzas. Pero para tu criterio, la disputa que se ha generado y hemos visto en las últimas semanas, tal vez meses, respecto de la original Alianza País y quienes están en este momento comandando o dirigiendo el país, ¿qué ha generado en la sociedad, en quienes confiaron en ese proyecto, en quienes de alguna u otra manera han sido parte de ese proyecto que durante más de una década estuvo comandando el Ecuador y ahora se ve que está totalmente desvaneciéndose? Bueno, hacia lo interno dentro del movimiento político es evidente que este redireccionamiento de las acciones de gobierno iba a generar una ruptura. Es decir, hay quienes continúan apoyando al presidente en esta nueva dirección que ha tomado su gobierno, pero también hay quienes que se han mantenido dentro de la línea original que se pretendía seguir. Entonces eso es lo que podemos ver al interior del movimiento y claro, los detalles son muy evidentes en términos de lo que se ve día a día en materia política. Pero hacia afuera, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se da también un realineamiento de ciertas fuerzas, de ciertas voces, inclusive podríamos decir de los grandes grupos de presión que en cierto momento estuvieron opuestos a la línea política que se manejaba desde el movimiento original de Alianza País. Y vemos ese realineamiento, en algunos casos se acomodan a la tendencia que toma el gobierno o son quienes están propiciando esa tendencia,
y claro, quedan ciertos grupos por fuera que son quienes nuevamente desde la misma perspectiva de mantenerse en la línea original de lo que fue la oferta de campaña y por lo cual se votó, se mantienen en esa otra instancia. Pero a esto yo creo que hay que agregar un elemento muy importante, que es un factor de reconfiguración política ya de más largo plazo, donde está inmerso ese ataque permanente o ese señalamiento a que todo lo anterior estuvo malo, todo lo que se hizo en el gobierno anterior estuvo malo, como un factor de disociación de lo que se hace ahora respecto de lo que sucedió anteriormente, y también como un elemento de justificación frente a la problemática actual. Es decir, es una forma de disipar responsabilidades que son clarísimas, que ya se van dando en el ejercicio actual frente a la situación tan compleja que estamos viviendo. Situación compleja y más que todo en económico. Ahora, en el aspecto económico, ¿se podría decir que el inicio del gobierno del presidente Moreno, comparado con la actualidad, con el día de hoy, con el hoy por hoy, ¿qué está mejor? ¿El inicio? ¿Estamos hoy mejor? ¿Hay visualización de que el gobierno ecuatoriano podría en el aspecto económico mejorar? ¿Es una etapa solamente de transición? ¿Cómo le ves tú en tu campo específico, que es la economía y las finanzas? Y más allá de que sean solamente opiniones las que yo emito en este momento, hay datos que confirman que la situación de la economía en estos mismos momentos y lo que será en las próximas semanas al cierre de este año es una situación bastante mala, totalmente complicada, y estos indicadores denotan que cuando cerramos 2017, recordemos que el gobierno anterior estuvo hasta el mes de mayo y de ello fui responsable desde ese mes durante los siguientes 7 meses hasta diciembre, hasta el cierre de 2017 y unos más en 2018, los indicadores macroeconómicos ahora están muy por debajo de lo que fueron en ese momento. Vamos indicando algunos. La economía en 2016 decreció en menos 1.6%, ¿ya? Pero para 2017 logramos recuperarla a 2.4%, y ahora al mes de noviembre el dato anual es de 0.9%, es decir, diciembre podría cerrar en algo similar, es decir, menos del 1%. ¿Qué quiere decir eso? Logramos rescatar una economía que cae en 2016 a niveles totalmente razonables en términos de la producción, y ahora se vuelve a caer. Clarísimo. ¿Eso qué quiere decir? Primero, que si bien las condiciones en 2016 y principios de 2017 no eran fáciles, también había un problema muy fuerte en términos fiscales, en términos de la producción, en términos del sector externo, etcétera. Hubieron las condiciones que nos permitieron rescatar a la economía. Tan es así que a fines de noviembre del año pasado vinieron altos funcionarios del Fondo Monetario Internacional a entrevistarse con el presidente y con las autoridades económicas, y públicamente manifestaron que estaban sorprendidos, así dijeron, por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Eso no se puede hacer cuando ya a nivel estructural las cosas van mal. Pero ahora, ¿qué sucede? Luego de una rápida recuperación que nos llevó a indicadores muy positivos, por si acaso, la pobreza entre junio y diciembre de 2017 se redujo en 3 puntos porcentuales, siguiendo una tendencia que venía en esa misma línea desde años atrás. En el caso del riesgo país, cómo nos miran en el exterior y cómo confían en nuestra economía. Logramos bajarle el riesgo país a la mitad de lo que está ahora, es decir, la confianza era muy superior a fines del 2017 que la que es ahora frente al manejo de la economía. Pero con lo que nos acabas de decir, con estos datos estadísticos, está bajo el 1, empieza a subir, sale el ministro de la Torre y nuevamente empieza a bajar. Entonces, ¿cómo se ve la finalización o cómo visualizas tú el fin del gobierno del señor Moreno en el aspecto económico y financiero? Bueno, muy preocupado justamente, ¿por qué? Porque ese redireccionamiento que se da a la conducción política y principalmente económica nos está llevando a estos resultados negativos, es decir, no se permitió continuar con un proceso que ya veníamos llevando el año anterior, muy bien definido, desarrollado sobre bases técnicas, y es más, teníamos un nivel de confianza muy alto a nivel internacional. Ahora mismo están otra vez buscando financiamiento
financiamiento de China, cuando hace unos meses eso era lo peor que podría haber pasado para el Ecuador según ciertos analistas. Si bien el financiamiento es financiamiento, no importa desde dónde, lo que cuenta son las condiciones, y evidentemente el financiamiento que obtuvimos anteriormente de China era en condiciones un poco complicadas, porque las tasas de interés eran más altas, los plazos más cortos. ¿Pero por qué? Porque estos fueron recursos que se obtuvieron en una época compleja, con precio del barril del petróleo que cayó casi hasta los $20. Entonces, claro, se nos cerraron las puertas a nivel internacional. Pero luego, ¿qué es lo que hicimos? Un trabajo minucioso, serio y sistemático de ir generando confianza a nivel internacional, y logramos que esas tasas de interés bajen notablemente y se nos abran otros mercados. Tan es así que absolutamente todo el financiamiento que se consiguió durante mi gestión fue con los multilaterales y en Wall Street con los grandes inversionistas mundiales, y a unas tasas de interés bajas. De la última colocación de bonos soberanos en enero de 2018, que fueron $3,000 millones, son los recursos con los cuales hasta el día de hoy cuenta la caja fiscal, porque no ha logrado conseguir otro financiamiento, o en esas condiciones conseguimos a 10 años plazo a 7.85%, cuando ahora los créditos a los que podría acceder el Ecuador a duras penas llegarán a 4 años, y con tasas que serían equivalentes en términos financieros o comparables con las anteriores en niveles del 11 o el 12%. Entonces, desde esa perspectiva, ¿qué quiere decir? Que a nivel internacional ya no se confía en el manejo económico. Ahora, un detalle, cuando se menciona los créditos en China, una primera fase, ahora se retoma la posibilidad de obtener créditos en China. ¿Hasta qué punto le conviene al Ecuador como país soberano, la negociación en cuanto a sus intereses y las condiciones que el Estado chino pueda poner a los créditos que nos puedan otorgar? Bueno, desgraciadamente estamos en un punto en que no tenemos poder de negociación, justamente por la mala situación económica y por esa desconfianza a nivel internacional. Resulta que esta vuelta de los ojos hacia China es resultado de que no tenemos acceso a otros mercados. Es decir, cuando no hay una posibilidad amplia de acceder a diversas fuentes de financiamiento, es cuando ya los países pierden esa capacidad de negociación y les toca acceder al financiamiento que les pueden o que están dispuestos determinadas instituciones o países a otorgar, y ahí sí es con las condiciones que se nos impone, punto. Está clarito, o sea, coger de donde se puede. Exactamente. Qué increíble, increíble. Ahora, en el aspecto político, en el aspecto mediático, se habla también mucho de la política fiscal, la economía del gobierno actual. ¿Cómo está el proceso de la política fiscal y la economía del país? Vemos que muchos funcionarios públicos están hasta diciembre con su trabajo, después dejarán de estar con su trabajo. ¿Cómo están avanzando en ese proceso de lo que conoces en el actual régimen? Bueno, primero es importante entender que la política fiscal, si bien es una parte de toda la política económica, porque también hay el ámbito monetario, hay el ámbito externo y lo que se llama la economía real, es decir, lo que los ecuatorianos sentimos día a día en nuestra vida. La política fiscal es tremendamente importante porque incide de manera fundamental en los otros espacios de la economía. Y esta es la política que se maneja desde los recursos del Estado y principalmente desde los recursos que maneja el gobierno central. Y en esa línea, lo que estamos mirando ahora a través de la herramienta fundamental de la planificación de esa política, que es el presupuesto general del Estado, y ahora que estamos discutiendo, se está discutiendo su borrador, que es la proforma presupuestaria para el año 2019, vemos una inclinación muy clara a presentar como un resultado de un manejo supuestamente adecuado de la economía la reducción del déficit fiscal, como que si el déficit fiscal nos afecta a los ecuatorianos en el día a día a nuestros bolsillos, cuando en la realidad lo que nos afecta a nosotros es si es que cae la producción, si cae el empleo, si se incrementa la pobreza, etcétera. Esas son las variables respecto de las cuales hay que tomar acciones, y si bien el tema fiscal o el déficit fiscal es una variable importante, esa se la puede manejar desde otra perspectiva, pero no sacrificando el bienestar de los ecuatorianos. Desgraciadamente eso es lo que se está mirando en esta proforma. ¿Por qué? Porque hay una reducción notable tanto del gasto de inversión como del gasto corriente. Los sueldos y salarios, es decir, la burocracia, como se dice a veces peyorativamente, está en el gasto corriente, pero en el gasto de inversión están todos los recursos que anualmente destina el Estado
para la construcción de infraestructura. Ahí está lo que se destina para construir escuelas, hospitales, construcción y mantenimiento de la red vial del país, que eso genera lo que se llama el efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque se está generando un impulso principalmente al sector de la construcción que participa en el tema de la infraestructura, y esto a su vez genera una actividad económica a lo largo y ancho del territorio nacional que propicia demanda de bienes y servicios de otras producciones nacionales. El obrero de la construcción que ha sido contratado para el mantenimiento de una carretera, ahora con esos recursos adquirirá alimentos que son producidos localmente, y así se produce una cadena. El momento en que se recorta esta parte del gasto, automáticamente se le está poniendo un freno al crecimiento de la economía, y eso que va a implicar tasas de crecimiento más bajas o inclusive una recesión que podría ser provocada por este tipo de políticas, y eso a la corta, no a la larga. A la corta significa incremento en el desempleo, incremento en los índices de pobreza y un deterioro sustancial de todos los indicadores sociales de la economía. ¿A cuenta de qué? De reducir el déficit fiscal, como que este fuera el objetivo último del manejo económico. Y por el lado del gasto corriente, una reducción que valga la pena implicaría despidos masivos al interior del sector público. ¿Y eso qué es lo que implica? Por un lado, reducir la capacidad de servicios del Estado ecuatoriano hacia sus ciudadanos. Ya sabemos que estos servicios todavía son insuficientes, y hay que tener en cuenta algo que es tremendamente importante. En el Ecuador tenemos una garantía constitucional de servicios gratuitos de educación, salud, y ahí también se incluyen lo que es la defensa externa y la seguridad interna. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El 88% de la nómina que se paga en el sector público va específicamente a estos 4 espacios. Entonces, ¿dónde vamos a recortar? Si es que se pretende realizar un recorte, como decía, que valga la pena, y desgraciadamente hacia allá iría seguramente esta intencionalidad. Esto significa que tenemos que decidir ya qué escuelas cerramos y qué hospitales clausuramos. Desgraciadamente, por ahí estaría un recorte en el gasto corriente en un nivel que sea que valga la pena. Ahora, ¿qué lectura nos puede dejar con estos comentarios? ¿Qué lectura nos puede dejar el manejo del presupuesto, la situación del presupuesto nacional y de la deuda externa del Ecuador? Ya, definitivamente son variables que tienen que manejarse y controlarse. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que ir reduciendo el déficit fiscal primeramente. ¿Qué quiere decir eso? Por lo pronto, tenemos que incurrir en gastos mayores a los ingresos. ¿Por qué? Porque hay muchos gastos que no pueden recortarse por definiciones constitucionales, definiciones normativas, y hasta por una cuestión práctica de que no podemos paralizar la operación de un Estado. Y los ingresos resulta que no son todavía los suficientes. Entonces ahí es donde surgen estas propuestas que simplemente apuntan a atender un objetivo contable de reducir ese déficit a través de la reducción del gasto, ¿ya? Pero, ¿qué significa que tengamos un déficit fiscal? Significa que eso tenemos que cubrirlo de alguna manera, y ahí es donde entra el endeudamiento. El endeudamiento público es el que permite cubrir ese déficit. Entonces, claramente nosotros tenemos que ir avanzando hacia una reducción, pero progresiva, y ya vamos a entender por qué tiene que ser progresiva, de este déficit, para que así el nuevo endeudamiento cada vez sea menor y se alivie la presión de la deuda pública. Pero hay que entender que todas estas variables siempre se comparan contra el Producto Interno Bruto. El denominador en todas las expresiones que definen déficit fiscal, de deuda pública, es el Producto Interno Bruto. ¿Qué significa esto? Que si el Producto Interno Bruto logra crecer más rápido que la deuda, si el Producto Interno Bruto logra crecer más rápido que el déficit fiscal, en términos relativos estos valores van a ser menores. En realidad estamos reduciendo el tamaño del déficit y reduciendo el tamaño de la deuda frente al tamaño de la economía. Pero ¿qué pasa si por reducir las variables contables se le reduce también al PIB? A la larga, así se reduzca el déficit en términos absolutos, así se reduzca el endeudamiento en términos absolutos, es decir, en millones de dólares, en términos de la economía, han crecido relativamente. Entonces, desgraciadamente, vamos en el sentido opuesto en términos de esas variables, de acuerdo a cómo está planteado el manejo fiscal para el próximo año. Ahora, esto implica entonces que estos datos, detalles, análisis y valoraciones están tomándose en cuenta con la estabilidad permanente del dólar y la utilización del dólar por parte del Ecuador.
Sí, y eso al menos es un elemento positivo. ¿Por qué? Porque también hay el otro espacio, el espacio de lo monetario, que no se lo está comentando, y es donde quizás tenemos más riesgos y en el corto plazo. La dolarización no es un sistema monetario que funciona de forma automática. Hay que administrarlo, y si no se lo administra de forma adecuada, algún momento el Ecuador podría hasta salir de la dolarización, y eso nos llevaría a un caos económico peor que la crisis del año 99 y 2000. El hecho de volver a una nueva moneda sería catastrófico para el Ecuador. Pero hay variables que nos están indicando que los riesgos están ahí, son inminentes. Una de esas variables, o la fundamental, es el nivel de las reservas internacionales del Banco Central. ¿Por qué? Porque estas reservas son las que le permiten al país que se puedan realizar todos los pagos públicos y privados al exterior. Ahí está, de esos recursos se pagan las importaciones, y la principal importación de este país son los derivados del petróleo, ¿ya? Pero también las reservas internacionales son las que abastecen del dinero físico que demandamos los ecuatorianos, y ese dinero físico de hecho ya es excesivo para el tamaño de nuestra economía si comparamos con otras economías del mundo. Es decir, a los ecuatorianos nos gusta mucho mantener nuestro dinero en los bolsillos. ¿Por qué? Por un problema estructural de la banca que no logra crecer y absorber la dinámica monetaria. O generar total confianza. También es un factor que normalmente en estas épocas, al deteriorarse, nos lleva a que los ecuatorianos demandemos más dinero físico. Es decir, las personas prefieren tener dinero en su casa y no en el sistema financiero. Entonces, con un crecimiento de esa demanda de dinero físico que también agota las reservas internacionales. Y estas reservas no pueden recuperarse. ¿Por qué? Porque no ha habido políticas claras en materia de comercio exterior, principalmente en términos de retener importaciones que son superfluas para la economía nacional. Entonces, en ese sentido, hemos tenido un drenaje permanente de divisas en los últimos meses que están reduciendo estas reservas del Banco Central, y en algún momento vamos a tener dificultades para realizar nuevos pagos al exterior y para atender la demanda de dinero físico al interior. Muy interesante. Tenemos muy poquitos minutos, mi estimado Carlos. ¿Cómo quedó el tema de la Asamblea? ¿Cómo quedó el tema del uso de los 300 millones de dólares en el Fondo de Reconstrucción de Manabí y Esmeraldas? Todo eso pasó, entiendo yo, para el olvido en el caso tuyo como exfuncionario público, como exministro. De manera muy concreta, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, exactamente eso sucedió, y yo creo que logré llegar a muchos asambleístas que con criterio no se presentaron ni siquiera a una votación en la que dos asambleístas, una de Esmeraldas y una de Manabí, impulsaron mi censura como ex ministro de Economía y Finanzas. ¿Por qué? Por haber utilizado una liquidez que no estaba siendo utilizada para sus fines, ¿ya?, que eran la reconstrucción de las provincias afectadas por el terremoto, utilizar temporalmente esa liquidez, pero desde una perspectiva totalmente técnica y legal. Es decir, tomamos unos recursos que estaban ahí almacenados sin que se ejecuten las obras en las provincias, pero esto no significa que esas provincias iban a dejar de recibir los recursos. Es como cuando alguien tiene un depósito en el banco, uno no puede esperar que ese depósito esté guardado en una caja fuerte esperando que uno vaya a retirar. El banco enseguida utiliza, pero el banco garantiza al depositante que en cuanto requiera sus recursos le va a devolver. Exactamente. Y esto solo duró 14 días. Amparados en la ley, amparados en la técnica. ¿Por qué? Porque la ley obliga a que el ministro de Economía y Finanzas cumpla con las obligaciones del Estado mientras haya recursos. Y estos eran parte de la propia caja fiscal, no es que eran recursos distintos, simplemente una contabilidad para que se tenga muy claro qué es lo que le corresponde a estas provincias de Manabí y Esmeraldas. Y las acusaciones que yo recibí estaban en el hecho que en esos 14 días no se pudieron construir 45,000 viviendas, ni el puente sobre el río Jama, ni el acceso a Bahía de Caracas. 14 días. En 14 días. Entonces, yo decía, ni el señor Cantuña hubiera podido construir tantas casas. Seguramente Condorito se volvía a caer. Pues, exactamente, y el cemento, como dije ahí, no fragua ni siquiera en 14 días. Es decir, unas acusaciones que estaban más bien sustentadas de una intencionalidad política que iba más allá de la cuestión técnica. Entonces, al hacer las exposiciones respectivas en el pleno de la Asamblea, porque en la Comisión de Fiscalización no tuvieron efecto, por eso tuve que ir a defenderme ya en la última instancia, que es el pleno de la Asamblea, al exponer toda la base jurídica, la parte técnica, inclusive manuales internacionales de los organismos multilaterales que avalan este tipo de operaciones, porque eso es de eficiencia en el uso de recursos.
los asambleístas o la mayoría de los asambleístas fueron conscientes de qué es lo que sucedió y por eso no fui censurado. Increíble. Bueno, mi querido Carlos, muchísimas gracias por esta explicación. Creo que el Ecuador entero debe conocer más de economía. Ecuador, la juventud, los profesionales no conocen mucho de economía y es importante que estos espacios nos permitan indagar un poco más en el aspecto económico, financiero de un país, que es lo que todos queremos apoyar y aportar. Queremos agradecer al economista Carlos de la Torre por su presencia. Seguramente en Secrea nos acompañan nuevas oportunidades y con ustedes, amigos, hasta la próxima semana. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, OKTV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lidervisión, TBS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados. SECREA presentó Realidad Nacional.